¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Y como les decía, les doy la bienvenida a esta charla mensual que hacemos en el museo, que estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo desde el Facebook del Museo de las Constituciones. Para quienes no conozcan el museo, permítanme presentarles unas imágenes, aunque ahorita estamos cerrados, quiero compartirles de qué se trata este museo para que lo conozcan. El Museo de las Constituciones de la UNAM es un espacio universitario localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en este templo, que es el antiguo templo del Colegio de San Pedro y de San Pablo, y forma parte de lo que era antes el antiguo barrio universitario. Esta es una imagen del exterior del edificio. Estamos en las calles de San Ildefonso y El Carmen, y esta es una imagen del interior del edificio. Este museo fue inaugurado en el 2011, tuvo una actualización del guión y de la museografía en 2016, y es un museo que tiene como líneas de acción y sus objetivos principales, pues hablar de la historia constitucional de México, difundir los derechos constitucionales y en específico los derechos humanos, con especial acento en la ciudadanía. Y también uno de nuestros intereses principales es hablar de los derechos de las jóvenes y de las mujeres. Precisamente en esta ocasión y en el marco del mes en el que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, vamos a tener una charla en la que nos preguntamos o buscamos contestarnos a la pregunta ¿de dónde están los hombres? ¿Desde dónde miran las acciones de las mujeres para exigir la garantía de sus derechos? Y por eso el título de esta charla lleva este nombre, ¿no? 8M y los hombres ¿qué? Para hablar sobre este tema tenemos el privilegio de contar con el doctor César Torres Cruz, que es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. César, muchas gracias, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosalba, y buenas tardes también a las personas que nos sintonizan a través de la página de Facebook del Museo de las Constituciones. Gracias al museo, a ti por la invitación, a las personas que están también en esta sala, que son estudiantes que compartieron espacio conmigo de la Facultad de Química. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Gracias. Les voy a dar unos lineamientos de cómo va a ser la dinámica de esta charla antes de empezar ya en la plática. Les aviso que al final de la charla tenemos un espacio para sus preguntas y comentarios que pueden ir dejando durante el transcurso en el chat de Facebook. Nosotros las retomaremos al final para contestarlos. Y también, por supuesto, tendremos abierto el micrófono para los alumnos que nos acompañan, alumnos y alumnas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom. Y si alguien tiene interés en recibir información sobre las actividades del museo, les vamos a dejar una liga a un formulario en el que los invitamos a que dejen sus datos de contacto para invitarlos a nuestras actividades. Entonces, una vez hecha esta aclaración de la dinámica, pues empezamos con esta charla, César. 8M, ¿y los hombres qué? A ver, cuéntame. Quisiera el interés del museo para hablar de los hombres en el mes de las mujeres, digamos, era precisamente destacar el papel de los hombres en este marco de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Pero antes de que me contestes, de que empecemos a las preguntas, déjame presentarte. Creo que va a ser muy interesante para nuestro público saber, pues, en qué te has desarrollado, cuáles son tus campos de especialidad, y eso va a explicar mucho por qué tenemos aquí como invitado. Les platico que el doctor César Torres Cruz es investigador, como comenté, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con el campo disciplinario en Sociología por la UNAM también, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, con línea de especialización y trayectoria en Sociología y Estudios de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Estudios de Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias de la UNAM,
y fue profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otras instituciones de educación superior, en donde impartió asignaturas sobre género, salud, sexualidad, masculinidades y metodología cualitativa. También fue ayudante de investigación de la Maestría de Medicina Social de la UAM Xochimilco y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2020 se incorporó al CIEG de la UNAM con el proyecto de investigación Género y Salud, el virus del papiloma humano en mujeres en México. Gracias, César. Y pues empecemos. ¿En dónde están los hombres? ¿Desde dónde miran las acciones de las mujeres y de las jóvenes para exigir la garantía de sus derechos? Gracias a ti de nuevo, Rosalba, por la invitación, como ya lo había mencionado, y por la pregunta tan interesante también. Creo que es importante enmarcar que un museo sobre constituciones tenga una charla sobre el 8M, y seguramente algunas personas se preguntarán ¿por qué hay un varón, si es que me leen así, o por qué vamos a pensar en los hombres en el mes de las mujeres? Y antes de responder a la pregunta en concreto, quisiera mencionar una de la relevancia de que también hayamos personas que no nos identifiquemos o nos asomamos como mujeres, porque considero que la perspectiva de género es una perspectiva relacional, en la que todas las personas tenemos que estar involucradas en esta lucha. Las teorías feministas surgen de mujeres buscando mejores condiciones materiales, simbólicas y sociales para ellas, desde el siglo XVII, XVIII, y a lo largo del tiempo, ya para la década de 1970, los estudios de género permiten también incorporar al debate qué sucede con varones, qué sucede con los hombres, qué es la feminidad, qué es la masculinidad. Y yo considero que el género es una categoría primaria para todos los seres humanos. Es decir, todas las personas nos asumimos como mujeres, hombres u otras identidades de género. En ese sentido, todas las personas tenemos que estar al tanto de estos temas, tenemos que pensar qué sucede con la feminidad y con la masculinidad, dado que son categorías que nos interpelan a todas las personas. Entonces, bueno, eso, que no se entienda esta charla como un varón que le roba el espacio a las mujeres en su mes, sino más bien creo que todas las personas tenemos que hablar de lo mismo, y en ese sentido creo que también varones tenemos que sumarnos a la lucha que están haciendo las mujeres. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta más de manera concreta, que se relaciona con lo que acabo de expresar, ¿dónde están los hombres? Es una pregunta compleja y quisiera dar un panorama muy amplio. Primero, pensar, qué bueno que haces la pregunta en plural, ¿dónde están los hombres? Dar cuenta de que hay distintas maneras de ser hombre, hay distintas maneras también de encarnar la masculinidad sin que te asumas como hombre. En ese sentido, preguntarnos qué pasa con el 8M, y ya después me dirán ustedes qué opinan en el espacio destinado para comentarios, críticas y preguntas. Me dirán qué opinan al respecto. Es muy buena pregunta, insisto. ¿Dónde están los hombres? Depende. Yo lo que he visto en términos muy generales es que, digamos, que hay al menos 2, 3 o hasta 4 grupos de hombres o de varones identificables. Primero están unos varones que están un poco resentidos, que están un poco preocupados, que no saben qué sucede, que experimentan un poco de ansiedad porque durante el 8 y el 9M no pueden hablar en ellos o no pueden expresar su opinión respecto al movimiento de mujeres. Ese sería un grupo de varones. Luego hay otros que respetan, que intentamos respetar las manifestaciones feministas, que vemos con muchísima atención lo que hacen las compañeras, que nos inspiramos sobre el trabajo que ellas hacen, que aprovechamos la lucha que ellas tienen para pensar y qué sucede con nosotros, cómo tenemos que pensar la masculinidad, de qué manera contribuimos al acoso y al hostigamiento sexual, por ejemplo, que es una de las denuncias muy, muy claras de las colectivas, sobre todo de jóvenes feministas. También creo que hay otro grupo de varones que quieren mostrar su solidaridad con las mujeres y que quieren también formar parte de este movimiento, que están a la expectativa para ver qué sucede con los feminismos, qué son los feminismos, de qué van, de qué hablan los estudios de género, qué es lo que estas mujeres están planteando,
¿Cuál es la relevancia de su irrupción en el espacio público? Yo diría que al menos hay estos tres grupos de varones o de hombres respecto a las actividades que hacen las feministas a lo largo de todo el año, pero que en concreto realizan durante el 8 y el 9M. Lo que creo o lo que considero que podríamos hacer todos o estos tres grupos de hombres y otros más, o de varones, sería sumarnos al debate que han hecho las feministas, crear espacios para varones y aprovechar, como lo hace el Museo de las Constituciones, también ese espacio primero para dejar que ellas hablen el 8 de marzo, por eso está charla no fue ese día, pero aprovechar el resto de días del mes y del año para pensar en cuál es nuestro papel como sujetos generizados, cómo podemos, es decir, como sujetos que nos asumimos como mujeres, hombres, otras identidades, o que incorporamos a nuestras vidas la feminidad y la masculinidad de alguna manera. Y creo así, entonces podemos pensar qué hacemos con estas categorías, qué retos trae para nuestras vidas, cómo podemos contribuir al movimiento que realizan las mujeres para tener sociedades más justas y más equitativas. Gracias. Sí, precisamente el museo como un espacio universitario, y no solo como un espacio universitario, sino como un espacio dedicado a la divulgación de los principios constitucionales, abre estos programas para hablar de esos derechos, porque si bien están plasmados en la Constitución y muchas leyes que constituyen el marco no solo nacional, sino en el sistema jurídico internacional de protección a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas, pues falta mucho por conocer y sobre todo mucho por aplicar en este sentido para saber cómo ejercer estos derechos. Y por eso la lucha, pues ahora sí que la lucha sigue y la lucha continúa y ojalá algún día digamos que ya no sea necesario, ¿no? Porque esos derechos ya se consiguen, ya se ejercen, se conocen, se defienden. Pero mientras tanto, estos espacios sirven precisamente para eso, para ayudar a tomar conciencia y a conocer sobre toda esta normatividad y estas distintas posiciones, ¿no? Una posición política, posición desde ser humanos, desde ciudadanos, que es también el mensaje que tenemos en el museo. Y hablando de los grupos que tú identificas de varones y cómo se colocan frente a estos movimientos, de lucha de los derechos de las mujeres y de las jóvenes, me gustaría que abundaras un poco en la postura que asumen frente a esta lucha de mujeres, cuando se habla del respeto y la garantía del ejercicio de sus derechos. ¿Cómo pueden ayudar los jóvenes que son compañeros, compañeros de aula, compañeros de grupo de actividades de las jóvenes, o ya los adultos en las actividades del día a día? ¿Cómo se puede apoyar? ¿Qué pueden hacer estos hombres para contribuir al respeto y a la garantía de los derechos de las mujeres? Gracias. De nuevo una pregunta muy difícil. No sé si logré contestar todas, pero bueno, voy a hacer el intento y también un elemento que me gusta mucho de esta charla es que hay la posibilidad de diálogo con otras personas también, un poco para mover la figura del experto y más bien pensar que estamos hablando de temas que nos interesan a todas las personas, insisto, porque todas las personas nos relacionamos con el género, asumimos la feminidad y a la masculinidad de alguna manera en nuestras vidas. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, yo creo que una manera muy benéfica para apoyar a las mujeres y a las niñas sería sumarnos a la lucha feminista como varones, pero sin quitar los derechos, los espacios, perdón, que tienen las mujeres. Creo que tenemos que buscar, como mencionaba un poco en mi respuesta anterior, escenarios y espacios que nos permitan pensar entre nosotros mismos ante la gran ola feminista que hemos visto durante los últimos meses y los últimos años, que, insisto, el feminismo tiene más de 3, 4 siglos de existencia, pero al menos en nuestro país, las colectivas de jóvenes feministas se han hecho muy presentes durante los últimos meses o años, ¿no? En muchas ciudades de México, pero también en la Ciudad de México, porque es donde yo resido y me parece que al menos la mayoría de las personas que están en la sala y es donde se ubica el museo, etc.
Entonces, bueno, en la Ciudad de México, por supuesto que antes del confinamiento pandémico, lo que vimos fue una ola violeta, el nacimiento de la primavera violeta en el 2016, como dijeron estos jóvenes. Entonces, creo que tenemos que aprovechar lo que ellas han hecho, pero sin quitarles los espacios. En ese sentido, yo creo que lo primero que podemos hacer es escuchar muchísimo, escuchar de manera muy activa, poner muchísima atención para ver qué nos están diciendo las mujeres, qué nos están diciendo las compañeras. Esto pudiera parecer algo básico para la convivencia humana o incluso algo muy trivial, pero en realidad creo que muchos varones no lo hacen. Podemos ver ante las respuestas de las denuncias feministas que muchos dicen, bueno, pero exageran, a nosotros nos matan más, a lo mejor no es tan grave lo que ellos están denunciando, pero ¿qué les pasa? Creo que lo que hace falta como varones es que guardemos un momento silencio, que escuchemos muchísimo lo que las mujeres tienen que decir y si ponemos atención a lo que ellas dicen, nos daremos cuenta de la relevancia de su lucha, que ojo, no es solo una lucha que apoya la vida de las mujeres, por supuesto que ese es, considero, el objetivo primario de la lucha feminista o de las luchas feministas. Al mismo tiempo, al apoyar a las mujeres y al denunciar la subordinación de las mujeres, porque esta sociedad está conformada, es una sociedad patriarcal que está conformada de manera jerárquica, donde lo masculino tiene mayor relevancia, mayores áreas de oportunidad que lo femenino. Y en ese sentido, si escuchamos con muchísima atención lo que ellas nos están diciendo, veremos que viven condiciones de subordinación, muy altas, que viven en condiciones de precarización, en el que, para poner un término claro, en un término muy claro, si eres mujer o si te asumes como mujer y vives en México, tienes una tasa de probabilidad muy elevada de morir por ser mujer, de ser asesinada por ser mujer. Digo esto de manera muy cruda, muy frontal, para que veamos la relevancia de la lucha feminista. Es una denuncia en la que las mujeres están diciendo, nos están matando. Creo que si guardamos silencio y escuchamos muchísimo y con mucha atención lo que ellas nos dicen, vamos a aprender muchísimo y podemos además generar espacios para varones, porque además, como ya decía hace unos segundos, la lucha de las mujeres, la lucha de las feministas, no solo tienen beneficios para las mujeres, también para los varones, porque lo que hacen las compañeras, me parece, es buscar condiciones más equitativas, denunciar cómo el patriarcado afecta la vida de las mujeres, pero compañeros, también el patriarcado afecta la vida de los hombres. Entonces, si escuchamos primero, si guardamos silencio, será algo muy bueno. Luego, si volteamos a mirar hacia nosotros mismos y si vemos cómo mandatos de género, de la masculinidad nos afectan, podemos pensar muchísimo y así sumarnos a la lucha feminista desde nuestros propios espacios, sin quitarle los espacios. Podemos pensar cómo afectan estos esquemas hegemónicos de masculinidad. Por ejemplo, podemos ver que en América Latina hay una sobremortalidad masculina, que las muertes de los varones jóvenes pudieran ser evitables porque los hombres morimos por hacernos los machos o por intentar encarnar este modelo de masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque, bueno, los varones mueren en este país por agresiones, por ejemplo, por consumo exacerbado del alcohol que provoca enfermedades hepáticas, por accidentes automovilísticos, es decir, por demostrar todo el tiempo que somos hombres, para que veamos cómo el patriarcado entonces tiene efectos perjudiciales para ellas, pero también para nosotros. Creo que eso podríamos hacer en términos muy claros. Luego ya en términos más concretos, en la vida cotidiana más factibles, bueno, sumarnos a las actividades que hacen las mujeres, eh, pensar que no las apoyamos, sino que más bien forma parte de nuestras responsabilidades, asumir los estragos que tiene esta sociedad desde su dimensión heteropatriarcal para todas las personas, sensibilizarnos en género, sensibilizar a las infancias, a nuestros hijas o hijos, pensar que los temas de género son temas que nos involucran a todas las personas y así contribuir a vivir en una sociedad más equitativa. Gracias, César. Dentro de todo lo que has comentado, quisiera que nos ayudaras a entender, que nos explicaras a qué te refieres cuando hablas del concepto de masculinidades, vinculado con lo que comentaste.
Sí, muchas gracias. Aquí quisiera acudir, pero tampoco quiero ser tan académico el espacio, pensando en que hay población que se acerca al museo que tal vez no tiene formación en estudios de género y que tiene una inquietud por saber al respecto. Entonces voy a intentar explicar cosas que han dicho feministas muy interesantes que provienen de la sociología. Estoy pensando en una académica que se llama Raewyn Connell, que es una australiana, una mujer trans australiana, pionera en estudios de la masculinidad, que tiene un trabajo sociológico muy interesante, también sobre educación. Y en México estoy pensando en el trabajo que ha hecho mi colega y mi maestro Guillermo Núñez Noriega, que es un sociólogo y antropólogo muy reconocido en este tema en el país, que trabaja en un centro CONACYT en Sonora. Para esta autora y para este autor, podemos pensar en la masculinidad como un conjunto de significados que son atribuibles a lo masculino y que llegan a muchas personas. Y en este conjunto de significados que incorporamos las personas, porque todas las personas nos relacionamos con la masculinidad de alguna manera. Ya nos asomamos, ya sea que nos asomamos como mujeres, como hombres o como otras identidades. Pero este conjunto de significados en sociedades heteropatriarcales como la nuestra, que como ya decía, da más beneficios a quienes asumen más de manera más cercana a lo femenino, a lo masculino, perdón, en oposición a quienes se asumen de manera más cercana a lo femenino. Este conjunto de significados suele ser atribuidos a los hombres o a los cuerpos que nacen con penitestículos, por ejemplo. Entonces, bueno, nace un cuerpo, la medicina, si ve que tiene penitestículos, suele decir se trata de un macho biológico, por así decirlo, de un varón, que se va a convertir en hombre. Entonces, la hombría es una categoría que está informada a través de significados que se atribuyen a lo masculino. Luego, esta autora y esta autor dirá, hay un modelo de masculinidad hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de significados que son hegemónicos o dominantes, por así decirlo, que se atribuyen a la masculinidad y luego también hacia los hombres. Y son atributos que tienen que ver con la rudeza, con la virilidad, con un supuesto acercamiento muy próximo hacia el riesgo, con una cercanía hacia la razón y una lejanía de la emocionalidad. Son elementos que son considerados como masculinos. Es esta serie de significados a la que me refería, que se asumen o que se relacionan con la masculinidad y que son trasladados hacia los cuerpos de los sujetos que se asumen o nos asumimos como hombres. También esta autora y esta autora han invitado a pensar a las masculinidades como una posición en las relaciones de género. ¿Qué quiere decir esto? Que también la masculinidad da cuenta de qué lugar ocupamos en las relaciones que tenemos entre mujeres, hombres y otras identidades. Porque la masculinidad se suele construir en oposición a la feminidad y porque, como ya decía, mientras más masculino te asumas, tendrás más privilegios por vivir en una sociedad heteropatriarcal. Al mismo tiempo, esta autora y este autor y otras personas que trabajan en el campo de las masculinidades, que como ya decía, el país tiene exponentes muy, muy interesantes. Al mismo tiempo, este tipo de estudios o este subcampo de los estudios de género da cuenta de que hay muchas maneras de actuar la masculinidad a lo largo de nuestras vidas y que hay muchas maneras también de ser hombre. Entonces, bueno, es un campo de estudios muy amplio, pero en términos muy concretos, entonces, cuando pensamos en la masculinidad, yo diría que sería muy conveniente si pensamos en eso, en significados atribuidos a lo masculino y en procesos de construcción social que inscriben estos significados en todas las personas, pero digamos que se imponen en los cuerpos de los sujetos que se asumen como hombres, que son significados que tienen estragos para la vida de todas las personas, también para lo de los hombres, porque bueno, si apelamos a este modelo hegemónico de masculinidad, veremos que en realidad ninguno de los seres humanos que nos asumimos como varones o como hombres o como sujetos masculinos o masculinizados, ninguno de nosotros en realidad cumplimos con estos supuestos atributos, ¿no? Es, digamos, un ideal regulatorio, diría un filósofo, Michio Foucault, es decir, ningún hombre es rudo, ningún hombre es fuerte, ningún hombre solo está cercano a la razón y lejano a la nacionalidad.
En ese sentido, también hay un esquema de significados que es nocivo para nuestras vidas. Entonces, por eso también la pluralidad de este tipo de estudios, que dan cuenta de que hay muchas maneras de actuar lo masculino y muchas maneras de ser hombre. Entonces, bueno, como ven, es un campo de conocimientos muy amplio que nos permite pensar en este tipo de procesos, en este tipo de significados que se atribuyen a ciertas características que luego las personas incorporamos. Gracias, César. Voy a dejar una pregunta sobre la legislación específica para la protección de mujeres para el final, para hilar lo que nos acabas de comentar con lo que está ocurriendo ahorita en el contexto de pandemia. El concepto que creo que es más familiar para muchas personas de los roles de género. ¿Cómo ha afectado el contexto de la pandemia a esta construcción social? El decir, pues mi rol en mi hogar es X, o mi rol en el trabajo es tal, o mi rol como padre o madre de familia es tal. ¿Qué ha pasado o cómo se han afectado estos llamados roles de géneros durante estos meses de pandemia? Gracias de nuevo, Rosalba. La pregunta me parece muy, muy interesante. Todas me lo han parecido, pero esta me entusiasma un poquito más porque se relaciona de manera muy directa con temas que investigo que tienen que ver con la salud. Y creo que esta pandemia nos permite ver, y en general los estudios sociales de salud, nos permiten ver que la salud está diferenciada a partir de que nos asumamos como mujeres, hombres, otras identidades. Es decir, que el género, como ya decía hace unos minutos, cruza todas las fases de nuestras vidas y también cruza la salud, ¿no? Entonces, pensemos que también las personas prevenimos los padecimientos, enfermamos y morimos de manera diferenciada. En concreto, si pensamos en la pandemia por el SARS-CoV-2 o por la COVID-19, podemos pensar entonces cómo operan los roles de género para las vidas de las mujeres, de los hombres, de otras identidades. Voy a mencionar rapidísimo, por ejemplo, que hemos visto con las mujeres y luego hablaré un poco más de los hombres, dado que es el tema central de esta charla. Respecto a las mujeres, bueno, lo que hemos visto en México es que el confinamiento ha derivado en una exacerbación de la violencia de género. Es decir, las mujeres tienen que estar encerradas por imposición, porque si salen, pues las que pueden, por supuesto, por condiciones de clase social, porque si salen a la calle están en riesgo de adquirir un virus que puede ser letal. En ese sentido, en los casos donde había o hay violencia de género, lo que ha contribuido es que con el confinamiento la mujer conviva de manera más próxima y más cercana con su agresor, que en la mayoría de los casos suele ser hombres y en muchos casos suele ser la pareja sentimental varón. También lo que hemos visto con esta pandemia es que los roles de género de la feminidad se intensifican en términos de los cuidados. Si pensamos en los significados que se atribuyen a la masculinidad y a la feminidad en términos hegemónicos, yo ya daba unos ejemplos sobre la masculinidad. Si pensamos del otro lado, pues bueno, podemos ver que a la feminidad y a las mujeres se les ha atribuido en muchas sociedades el cuidado o una supuesta capacidad de cuidar a otras personas. Esto no es algo que está en la naturaleza de los cuerpos de las mujeres. Es un rol de género, como decía muy bien Rosalba. Es decir, una actividad que se implanta en las mujeres, un papel que tienen que cumplir por el hecho de asumirse como mujeres. Es un rol, es un esquema de la feminidad. Y entonces con la pandemia hemos visto que en el confinamiento las mujeres al ser, o muchas mujeres, al ser caracterizadas como las cuidadoras, lo que hacen es una triple, cuádruple o quinta jornada laboral sin que sea remunerada. Eso también han analizado muchísimo los estudios de género. Como hay muchas mujeres que tienen una jornada laboral que hace que reciban un salario, lo que hacen en sus trabajos, digamos, en sus profesiones, pero cuando regresan a casa, muchas de estas mujeres realizan una doble o triple jornada laboral que no recibe un pago económico. Esta es la que hacen en casa. Lavar los trastes, planchar la ropa, encargarse de que todo esté limpio, limpiar la casa, etcétera, que son actividades que no suelen hacer los hombres. En términos de pandemia, entonces, imaginemos en un contexto de confinamiento, pues las mujeres no solo tienen, las que se pueden quedar en casa, no solo tienen que cumplir con las actividades
que hacían en su trabajo, pero ahora desde casa. Además, tienen que estar al pendiente de que sus infantes realicen la tarea, de ver que estén al pendiente del televisor o de la tableta o de la pantalla de computadora para tomar clases en línea, hacer todo el trabajo en casa, también si alguien enferma de coronavirus, encargarse de los cuidados de la persona que enfermó. Y entonces la pandemia da cuenta de cómo se exacerban estos procesos de desigualdad. Si pensamos del otro lado, si pensamos cómo han impactado los roles de género en los hombres, podemos también ver algunas condiciones que han sido perjudiciales para ellos y para nosotros. Por ejemplo, pensemos que hay más hombres que han adquirido en México y en otros países de América Latina, que han adquirido el diagnóstico reactivo al SARS-CoV-2, es decir, que han adquirido este virus. Hay más hombres que mujeres. Esto tiene que ver porque también, como ya lo mencionaba, un rol de género de la masculinidad es ser trabajadores, ser arriesgados, no mostrar debilidad, mostrar fortaleza, es decir, lo opuesto a las mujeres, ¿no? Si una mujer tiene que estar al cuidado todo el tiempo en la casa, el hombre entonces, por estos esquemas o por estos estereotipos y roles de género, los hombres tendrán que estar en el espacio público trabajando todo el tiempo. En términos de coronavirus, esto contribuyó a que más hombres se enfermen de coronavirus que mujeres porque no se lavan las manos, porque lavarse las manos no solía ser considerada para muchos como una actividad masculina, sino como algo femenino, porque se relaciona con el cuidado, porque muchos no suelen usar cubrebocas, como podemos ver después de un año de convivir con el coronavirus, podemos ver en las calles que muchos de los varones no usan cubrebocas, como ya decía, y también porque muchos varones no suelen ir al médico, porque este modelo hegemónico de masculinidad indica, que ya mencionaba, indica que un sujeto que se asume como hombre es un sujeto que no enferma, es un sujeto que no es vulnerable, es un sujeto supuestamente fuerte, supuestamente invencible. Entonces podemos ver a través del coronavirus cómo impactan los roles de género. Por eso hay más hombres que con más diagnósticos en México, insisto, en otros países de América Latina, con diagnósticos de coronavirus en comparación con las mujeres, porque afectan de estas maneras en términos de hábitos. Hay entonces hombres que además no atendieron otras comorbilidades, porque ya decía, los hombres no suelen ir al médico. Entonces, hombres con doble o triple comorbilidad, hombres que no utilizaron cubrebocas, que no suelen lavarse las manos en la calle, que dicen que no existe el coronavirus, porque como un virus va a entrar en el cuerpo de un hombre si los hombres somos fuertes, supuestamente, lo cual, insisto, no es cierto. Entonces, bueno, en términos de la pandemia podemos pensar en ello. Y muchísimos otros temas más, ¿no? En términos de salud, si pensamos también en términos de salud mental, que es un área que ha quedado muy expuesta en este contexto pandémico, pues bueno, podemos ver que los hombres no suelen hablar, por ejemplo, de depresión o ansiedad. Es muy difícil que un hombre que no esté sensibilizado en género o en cuestiones de género diga, me siento triste porque estoy encerrado o me siento ansioso porque no puedo salir a la calle. Entonces, bueno, como vemos, hay muchísimos estragos también para la vida de los hombres a partir de los roles de género y que la pandemia ha mostrado de manera muy interesante, pero que ya estaban ahí, que se intensifican en contextos sanitarios de emergencia como este. Gracias, César. Sin duda, como habías comentado hace unos minutos, hay un impacto, ¿no? La lucha por los derechos de las jóvenes, de las mujeres, impacta en la vida de los varones. Y quisiera hacerte una última pregunta antes de dar espacio a los comentarios que hemos recibido ya por redes. Y precisamente tiene que ver con esto. ¿Por qué, César, por qué hay una legislación específica sobre los derechos de las mujeres y cómo impacta esto en la vida de los hombres? Ya has comentado algunos ejemplos, pero ¿por qué ha sido necesario en México crear leyes específicas para proteger a las mujeres? Y sin duda esto, ¿cómo impacta en la vida de los hombres? Gracias, Rosalba. Todas las preguntas muy, muy interesantes. Primero, cuando tú presentabas lo que hace el museo y tú decías que ustedes hablan de legislaciones, pero también hablan de derechos y que sobre todo les interesan los derechos humanos y qué sucede con la ciudadanía, yo pensaba inmediatamente al inicio de esta charla, claro, aquí hay una conexión directa con lo que hacen los feminismos. ¿Por qué?
Porque primero, yo ya decía, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, en este país y en muchísimos otros, donde lo masculino va a tener más ventajas y más privilegios en oposición a lo femenino. Bueno, en términos concretos, muchas personas se preguntarán, ok, pero ¿y eso qué tiene que ver con el Museo de las Constituciones? ¿O qué tiene que ver con los derechos o con la ciudadanía? Las leyes se suelen crear para marcar un indicio de derechos y obligaciones que tienen todos los seres humanos. La relación que entablamos con nuestros gobiernos es una relación de ciudadanía, es decir, nos convertimos en ciudadanas y ciudadanos porque tenemos derechos y obligaciones y porque vivimos en un Estado-nación que está geográficamente delimitado, pero también da cuenta de la ciudadanía de cómo nos relacionamos con las leyes, pero de las posibilidades que tenemos en términos de derechos. Lo que han denunciado muchísimas feministas, incluso la categoría de ciudadanía sexual, da cuenta de un subcampo de los estudios de género, que ha analizado cómo las mujeres no pueden ejercer estos derechos. Es decir, en países como México, muchas mujeres no pueden ser ciudadanas, a pesar de que las mujeres pueden votar, de que las mujeres ya pueden ir a la universidad, de que las mujeres pueden tener propiedades privadas, que esto, ojo, eran derechos que las mujeres no tenían hace apenas unos siglos y que gracias a los feminismos lo tuvieron. Pero en países como México, la condición de ciudadanía no es tan factible para las mujeres. Y ojo, no hablamos de una minoría, hablamos de hecho de la mayoría de la población de este país, de otros países de América Latina. Por eso es necesario tener leyes con perspectiva de género que hablen de las mujeres, porque las mujeres no pueden ejercer este derecho. Y podemos pensar en términos muy concretos, por ejemplo, la vida podría ser pensada como derecho humano, y las mujeres en este país no tienen acceso a este derecho porque existen los feminicidios y porque si eres mujer, si te asumes como mujer y vives en México, corres un alto riesgo de morir asesinada solo por el mero hecho de asumirte como mujer. También las mujeres no pueden ejercer el pleno derecho de transitar en la calle con la libertad que ellas quieren o que deberían tener acceso a por ser ciudadanas de este país, porque hay muchísimo acoso y hostigamiento sexual, porque tiene que ver con esta conformación heteropatriarcal societal, en la que a los hombres se nos enseña que los cuerpos de las mujeres son nuestros. Entonces, por eso en el espacio público, que además está masculinizado, muchas mujeres sufren tocamientos, agresiones, es decir, no pueden ejercer, como podemos ver con estos dos ejemplos concretos que puse, que no pueden ejercer la condición de ciudadanas. Por eso es necesario tener legislaciones para ellas, para que ellas puedan tener acceso a una vida libre de violencia, que así se llama una ley no muy específica que opera en México, eh, la ley para prevenir y erradicar la violencia o para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Por eso hay entonces organismos gubernamentales como el Mujeres y muchísimos otros más que incorporan la perspectiva de género para que las mujeres justo tengan acceso a su condición de ciudadanía y que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos. Que esto es muy catastrófico si lo pensamos de esta manera, ¿no? O sea, son derechos que están consagrados en la Carta Magna y en otras legislaciones para todas las personas que nacen en este país, pero en la práctica, por condiciones de género, es decir, por condiciones de construcción de lo femenino, lo masculino, muchas mujeres, casi todas las mujeres, no tienen acceso a estos derechos. Entonces, por eso es importante buscar legislaciones enfocadas solo en ellas. Es un acto de justicia redistributiva, es decir, es un acto que intenta reparar el daño ante los estragos de sociedades heteropatriarcales como la nuestra. Si deberían existir, por ejemplo, leyes para los hombres, yo diría, bueno, si no viviéramos en una sociedad heteropatriarcal, sí, pero en sociedades como esta no es necesario porque las leyes suelen estar hechas por hombres, pensadas para los hombres. Hay una condición masculinizada, incluso, insisto también en el derecho, sino también pensemos en toda la crítica que se ha hecho a esta disciplina, cuáles son al derecho, cuáles son los espacios destinados para las mujeres, que sucede incluso en la formación de derecho, y aquí podemos pensar en la facultad que tenemos en nuestra universidad, y sin duda que sacaríamos muchísimos ejemplos. Y bueno, para culminar ya mi participación y dar la palabra al resto de personas, lo cual me llama mucho la atención,
ir respondiendo a la última parte de la quinta pregunta, ¿y cuáles son, digamos, los beneficios o cómo esto incide, afecta a los hombres? Bueno, va a incidir de manera muy positiva, aunque no sean leyes enfocadas en varones. Lo que sí creo que debería haber, por ejemplo, son políticas públicas enfocadas en varones. Por ejemplo, promover otros modelos de la masculinidad, promover la ternura entre hombres, derrumbar el modelo hegemónico de masculinidad. Como política pública sí creo que podría servir. Es decir, como un programa de acción estatal sería muy benéfico. Leyes no serían necesarias porque ya existen y todas son, insisto, para varones, porque, bueno, el Estado también, dirán las feministas, tiene una conformación heteropatriarcal, pero al mismo tiempo, si pensamos en las leyes que ya existen para las mujeres, podremos ver cómo estas leyes tienen efectos positivos para los hombres. ¿Por qué? Porque si no matan a las mujeres, entonces tendremos vivas a nuestras madres, a nuestras hermanas y a nuestras parejas, a nuestras amigas. Si creamos una ley que atienda la violencia de género, también contribuirá a que los hombres dejemos de ser violentos y a que los hombres no ejerzamos este tipo de acciones que lastiman muchísimo a las mujeres. Entonces, bueno, quisiera cerrar remarcando eso. La lucha feminista está pensada en las mujeres, por supuesto que sí, pero tiene efectos que son muy positivos para todas las personas. Es una lucha en busca de la equidad entre todos los seres humanos y es una lucha a la que también nos tenemos que sumar los hombres para pensar en cómo la masculinidad incide de múltiples maneras en nuestras vidas y en la vida de las mujeres, por supuesto. Gracias, César. Y sin duda, hablando sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Toda esta lucha, los efectos que tiene dentro de los hogares la educación, ya sea brindada por padres o por madres, que a fin de cuentas busca eso, una sociedad en la que haya menos desigualdades y que haya más equidad, ¿no? Y en lo que comentabas hace unos minutos sobre los roles de género, ¿cómo se ve tan sencillo en un ejemplo de profesiones, de elección de profesiones? En el campo de la enfermería, ¿cuántos hombres, cuántos varones ingresan y ejercen esa profesión precisamente por toda esta carga de la construcción de masculinidades? Lo que comentabas, que el cuidado se asocia a las mujeres, aunque no por naturaleza no es así. Entonces, sin duda, cuando haya legislación que beneficie a las mujeres, toda la sociedad se verá beneficiada, ¿no? Empecemos entonces con las preguntas, si te parece. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos en Facebook y luego damos la palabra a los compañeras y compañeros que nos acompañan en la sala. Nenúfar Gervasio dice: las injusticias no tienen género, no debemos no advertirlas cuando suceden. En el día a día es más importante no dejar que las familiares, que las familias, las mujeres, supongo que se refiere a eso, sean quienes sirven el plato, por ejemplo, en la mesa. La comida se hace en conjunto, se sirve, se come, se limpia en conjunto. Y aparte nos comenta que ir a las marchas no es una buena idea siendo varón. Empezamos una por una y Perfecto. luego junto las que coincidan. Muchas gracias, Rosalba. Y Gracias. gracias también a las preguntas de todas las personas que se tomaron este tiempo para vernos y escucharnos. Bueno, Gervasio, si no me equivoco el nombre, gracias por esta pregunta tan interesante. Yo me permito estar en desacuerdo contigo. Yo creo que el género sí forma parte de la justicia y de la injusticia. ¿Por qué? Porque el género es un marcador primario de todos los seres humanos. Es decir, antes de ser abogadas, abogados, sociólogas, sociólogos, todas las personas nos asumimos como mujeres, hombres u otras identidades sexogenéricas. Y en ese sentido, desde que nacimos hasta que morimos, es decir, nacen y mueren mujeres y hombres. Son categorías que nos van a acompañar a lo largo de nuestras vidas. Pero el género no solo repercute en la manera en la que nos asumimos de manera subjetiva, también en los procesos sociales más amplios. Y de esto dan cuenta las feministas, es decir, que hay una condición generalizada de la vida social, o sea, que hay cosas categorizadas como femeninas, masculinas, y que en ese sentido tienen, digamos, mayores o menores privilegios. Entonces, bueno, yo creo que sí, perdón por estar en desacuerdo contigo, sí creo que el género forma parte de la justicia
Y si no, si pensamos en estrategias muy concretas, más legislativas, si vemos la relevancia, por ejemplo, de incluir la perspectiva de género al discurso legislativo, que es algo que se hace en muchas sociedades, que se hace en México, que hay muchas leyes que digamos, hay iniciativas gubernamentales para hacer esto, tiene que ver porque el género sí da cuenta, o los estudios de género sí que dan cuenta de algo muy importante, que no suele ser percibido porque es algo que está naturalizado. El género sí está presente, las relaciones de género están presentes en todas las actividades que realicemos. Entonces yo diría, yo sí creo que las injusticias tienen género. Si pensamos, por ejemplo, en los asesinatos, de manera general diríamos, bueno, sí, vivimos en un país muy violento, ¿de acuerdo? Si incorporamos la perspectiva de género, veremos, ok, las mujeres y los hombres mueren de manera diferenciada a partir de marcadores de género. Hasta incluso si pensamos en el asesinato, en un asesinato y comparamos una mujer y un hombre que muere por causas de género, pensamos que una mujer muere asesinada por su pareja y un hombre muere asesinado por formar parte del narcotráfico. Es algo que ocurre muchísimo en nuestro país. Veremos que las condiciones de asesinato de esta mujer y de este hombre estarán marcadas de una manera diferencial muy drástica a partir del género. Veremos cómo incidieron en ella los estragos de la feminidad, en él los estragos de la masculinidad, y en ambas personas cómo el patriarcado incidió en la manera en la que murieron estas personas. Entonces yo sí creo que incorporar perspectiva de género es muy bueno para pensar en las injusticias y en toda la vida social en general. Gracias, César. Tenemos otra pregunta de Shekina. Desde la mirada tuya, César, ¿los varones pueden asumirse como feministas? ¿Por qué? ¿Y qué piensas de los aliados, entre comillas, aliados? Es una pregunta muy difícil que me la hacen mucho. Gracias, Chiquina. Y la verdad es que la respuesta que doy ha variado a lo largo del tiempo y ha variado a partir de las demandas feministas y voy a utilizarme a mí mismo como ejemplo. A mí me parece que es complicado y yo en términos personales abogaría porque un hombre no debería asumirse como feminista. Y entonces ahí lo que me suelen preguntar de respuesta es, bueno, ¿y tú qué haces aquí? O tú por qué trabajas en un centro de estudios de género, tú por qué te asumes como feminista. Hace algunos años yo solía decir, bueno, pero yo no me asumo como hombre porque no soy blanco, no me asumo como hetero, me asumo como marica. Y entonces, bueno, soy un sujeto que está más cercano a la feminidad que la masculinidad, pero que al mismo tiempo ha recibido beneficios de actuar ciertos atributos asignados a la masculinidad. Después muchas compañeras separatistas han dicho, bueno, no queremos eso, no queremos aliados, no queremos hombres feministas, lo que queremos son desertores del patriarcado. Entonces, bueno, lo que he intentado buscar es eso, buscar espacios que nos permitan generar alianzas. Yo sí creo que los hombres también, los varones también debemos sumarnos a estos debates desde otros espacios. Y ahora el feminismo separatista quiere espacios solo para ellas, está bien. Hay muchos feminismos, hay feminismos de hecho que sí permiten que estemos los varones o los sujetos masculinizados ahí, o masculinos de alguna manera. Y eso es bueno, buscar espacios que sí lo permitan. Y tal vez no pensar tanto si el debate está ahí, si los hombres son feministas o no, o quién es feminista. Más bien yo diría, hay que darle la vuelta a la pregunta y lo que hay que hacer es inspirarnos en lo que hacen las feministas y pensar en la masculinidad desde otros espacios, ¿no? Creo que sí hace mucha falta espacios para varones, para que pensemos al respecto, porque problemáticas derivadas de género hay muchísimas, hasta en términos de salud, pensar en por qué no vamos al médico, como ya mencionaba, pensar en padecimientos muy específicos que los hombres pudieran prevenir, como cáncer de próstata, porque no se habla mucho al respecto, porque no se habla mucho de reproducción masculina y sí de reproducción femenina, porque no se habla de la sexualidad de los hombres, si es cierto que, o sea, derrumbar estereotipos, perdón, quiero decir, dar cuenta de que los varones no son sujetos hipersexuales, dar cuenta de que los varones también enferman. Creo que eso sí podemos hacer inspirándonos en las luchas feministas. Al mismo tiempo hay colegas, hay mujeres que dicen, sí, los hombres sí deberían ser feministas y ojalá todos los hombres fueran feministas. Entonces, bueno,
Hay esas dos posturas, la mía se acerca un poco más a la que ya expliqué, pero sí, sí creo que es un tema muy complicado. Tenemos otra relacionada con lo que ya has comentado, de Jaime Rivas. ¿Qué pasa cuando algunos hombres quieren acercarse a espacios no mixtos, apelando su derecho al libre tránsito o a la libertad de expresión en el espacio público? ¿Las marchas realmente coartan dichas garantías? Gracias por la pregunta, Jaime. Muy buena pregunta como todas. Y además preguntas muy complejas que agradezco muchísimo. Yo creo que no tenemos que pensar aquí en términos de derechos, es decir, estamos pensando en una manifestación y también pensando en la respuesta que daba Gervasio. En términos históricos, el espacio público es un espacio masculinizado porque es un espacio que ha sido pensado para los hombres y en oposición el espacio privado ha sido un espacio pensado para las mujeres. Por eso cuando las mujeres u otros sujetos feminizados salen a las calles, no se sienten seguras, se sienten muy inseguras, y no solo en términos de un asalto o de sufrir un atraco, un secuestro expreso, cosas que suceden en México, sino también de sufrir acoso o hostigamiento sexual. Tiene que ver porque hay una dimensión generalizada del espacio, donde el espacio, insisto, público es pensado para los hombres, el privado confinado para las mujeres. Cuando las mujeres salen al espacio público, lo que hacen es un acto de denuncia, es un acto de resignificación de los mandatos de género muy potente, porque lo que están haciendo es desobedeciendo a las imposiciones de género. Lo que hacen es poner el cuerpo, lo que hacen es denunciar, utilizar a su cuerpo como canal de denuncia para decir, ok, somos mujeres y ¿qué creen? Nos estamos reapropiando del espacio público que les ha sido negado durante muchísimos siglos. En ese sentido, creo que lo que pudiéramos hacer los varones, pudiéramos hacer, es respetar los espacios solo para mujeres, porque no estamos pensando en el libre tránsito en una calle que ocurre de manera habitual. Estamos pensando en un contexto de protesta en el que el espacio público está siendo ocupado por las mujeres y en ese sentido no coartan el derecho a otras personas. Es una protesta organizada y lo que hacen es decir, bueno, señores, váyanse para atrás. Entonces, bueno, creo que no pasa nada si en una marcha no hay hombres al frente de los contingentes y si se quedan atrás. Creo que por eso hace falta muchísimo eso, escuchar mucho lo que los feministas piden, porque insisto, si no romperíamos la potencia de su lucha, que tiene que ver con eso. O sea, no hay acto más potente en términos visuales y corporales que las mujeres se apropien del espacio público. Entonces, de ahí la relevancia de respetar, yo diría, esa sería mi opinión, de respetar los contingentes separatistas y de que los varones no estén al frente de marchas para mujeres. Qué bueno que asisten, qué bueno que se quieren informar. Pueden estar en los contingentes mixtos que se suelen ubicar hasta atrás o pueden estar incluso en la banqueta. O sea, el tránsito en realidad no está negado para nadie. Estamos hablando del interior de conformación de colectivos. Gracias, César. Hay otra pregunta aquí que tiene que ver con eso. Y de Isela Bernat. Dice, a los hombres, entre comillas, se nos enseña que los cuerpos de las mujeres son nuestros. E Isela comenta, no es sorpresa, aunque sí poco común escucharlo de los hombres. ¿Dónde o cuándo se les enseña eso y si pueden reconocerlo? Gracias, Rosalba. Sí, aquí por supuesto que puedo hasta pensar en mi experiencia personal. Yo ya decía, perdón, que me asumo como marica, pero fui socializado como hombre. Y no solo a mí, creo que a muchos varones y aquí otros varones también podrían decirlo, Isela. Primero nos dijeron eso desde nuestra infancia, que tú tienes que ser heterosexual y entonces para ser heterosexual tú tienes que mostrar que eres hombre y cómo se demuestra que eres hombre a partir de dar cuenta de estos significados que yo ya decía se atribuyen a la masculinidad. Por ejemplo, ser arriesgados, ser hipersexuales. Y en ese sentido, mientras un hombre tenga más parejas sexuales, sean mujeres, será más hombre, porque está demostrando que es hipersexual y entonces que tiene una virilidad enorme y una fortaleza, lo cual no ocurre en la vida cotidiana, pero tiene que ver con un aprendizaje que se hace desde la infancia.
Porque si pensamos del lado contrario, ¿qué sucedería si una niña o una mujer dice que tiene una vida sexual activa? Es tachada de mala mujer, ¿no? Pero si un hombre tiene o hace alarde de tener una vida sexual activa, será visto como un buen hombre o como un hombre que está cumpliendo con su rol. Y yo sí creo que se nos enseña eso en actividades muy concretas. Y si no, quisiera dar un ejemplo. ¿Qué sucede cuando las mujeres están solas en la calle? Eh, Suelen sufrir acoso u hostigamiento, perdón, sexual, suelen ser atacadas, suelen sufrir violencia machista. Todas las mujeres, yo diría casi todas las mujeres en países como México, más del 90% sin duda. ¿Qué sucede si estas mujeres salen al espacio público acompañadas de hombres? No suelen sufrir este tipo de ataques. Ahí podemos ver entonces que este comportamiento que se instaura desde la infancia tiene efectos incluso hasta la vida adulta. ¿Por qué? Porque simbólicamente hablando, los hombres poseen los cuerpos de las mujeres, ¿no? Por eso es su mamá, su esposa, su hermana. Y hay un pacto entre varones que no se habla. Es un pacto que forma parte de conformación heteropatriarcal de esta sociedad, ¿no? En el que cuando hay hombres no va a haber en disputa, no van a estar tan en disputa los cuerpos de las mujeres, o no de manera explícita. Entonces, si una chica suele ir con un chico, es muy probable que no llegue otro chico y le toque alguna parte de su cuerpo de manera indeseada, porque ahí va a estar un hombre, ¿no? Es una manera de relacionarse entre varones. Incluso hay una académica, si te interesa más el tema, es la que se llama Rita Laura Segato. Es una antropóloga argentina que trabaja en Brasil, que hizo una etnografía durante 2 décadas sobre violencia y entrevistó a muchos hombres que estuvieron en la cárcel o que están en la cárcel en Brasil acusados por abuso sexual o por violación. Cuando a ella les preguntan cuáles fueron las causas o cuáles fueron los motivos por los que decidieron abusar sexualmente de las mujeres, verás que lo que ella registra es que lo hicieron no solo para apropiarse de los cuerpos de las mujeres, también porque era una manera de confrontar a sus pares hombres, ¿no? Para decirles, mira, estuve con tu madre, estuve con tu hermana. Entonces, por eso creo que en este tipo de ejemplos podemos ver de manera más concreta cómo bajan, cómo se encarnan estos mandatos de género, donde sí se nos enseña a los hombres que los cuerpos de las mujeres nos pertenecen. Y si no, ya para terminar, un último ejemplo, muy, muy mexicano, piensen en cuál es la ofensa más fuerte para nuestro idioma, para nuestro lenguaje, una mentada de madre, ¿no? Porque atacas algo que es sagrado, ¿no? Esta condición que es sagrada, pero que tiene que proteger el hombre. Muchas gracias, César. Tenemos una pregunta de Jesús Rivero aquí en la sala. Jesús. Perfecto. Adelante. Listo. Listo. Creo que ya me escucho. Ajá. Sí. Hola César, ¿cómo estás? Soy de la Facultad de Química, todavía nos vimos antes de la pandemia. Mucho gusto volverte a ver. Realmente no es como una pregunta, bueno, sí en parte, pero bueno, ahí va. ¿No crees que, bueno, retomando como el tema de estos de los aliados y eso, realmente yo no creo que sea correcto como posicionarnos como hombres, como aliados o como feministas, porque creo que deberíamos de asumir la responsabilidad de lo que han hecho otros hombres aprovechando estos movimientos, incluyéndose ahí, y que ha habido muchos casos, y pues, ¿por qué no decirlo? ¿No? Muchos hombres, cuando se unen a estos como movimientos feministas, yo he escuchado, no, o sea, de viva voz de muchas de mis compañeras, que sí han ido a las protestas, que sí han ido a alzar la voz, que han participado en colectivas, que las colectivas que sí que permiten a hombres en sus grupos, normalmente terminan acosando a las mismas compañeras. Entonces yo creo que no podríamos asumirnos como aliados, porque tenemos que tomar la responsabilidad de algo que también han hecho pues, nuestros compañeros, y que también me he escuchado que las mismas colectivas, las mismas personas, cabecillas de las colectivas feministas, los han protegido. Entonces, suena como muy, muy feo, pero realmente yo creo que lo más como seguro, inclusive para ellas mismas, sería que nosotros nos alejáramos completamente de ese asunto, de llamarnos aliados o de incluirnos como feministas. Creo que deberíamos de apoyarlas, pero desde nuestro pues nuestra propia trinchera, ¿no? Y, yeah.
Gracias, Jesús, qué gusto verte de nuevo. Sí, Jesús, colega, compartimos espacio en la Facultad de Química y concuerdo muchísimo con tu comentario, muchas gracias. También para que haya más voces, no solo la mía. Gracias por mencionar lo que has dicho respecto al papel de los varones en los colectivos. Concuerdo muchísimo contigo en que es cierto, muchas mujeres nos han dicho que cuando hay varones no se sienten seguras en espacios de denuncia incluso, ¿no? Estamos hablando de marchas y por eso muchas prefieren espacios solo para ellas. Y en concordancia con lo que tú dices muy bien, yo quisiera sumar que claro que tal vez es más radical decir que somos desertores del patriarcado que aliados feministas. Entonces creo que si queremos incidir y si queremos dar un golpe fuerte a los privilegios que nos da la masculinidad, bueno, desertemos el patriarcado, rompamos el pacto patriarcal y creo que sí haríamos un acto muchísimo más disidente que ocupar los espacios de las compañeras. Gracias, César. Tenemos también aquí en sala a Rodrigo, que tiene una pregunta para ti y coincide con otra que tenemos en Facebook. Entonces, Rodrigo, por favor, si quieres hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes, César. Mi pregunta es, siempre recaigo en la misma, que es, nosotros tenemos la responsabilidad de educar a otros hombres en temas de masculinidades y si también nosotros debemos de tomar esa responsabilidad, porque siempre escucho muchas diferentes opiniones al respecto. Entonces, esa sería mi duda. Eh, Gracias, Rodrigo. César, si me permites complementarla con una que tenemos de Angélica Torres. Pregunta, César, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se deben enfrentar los hombres jóvenes y adolescentes en la sociedad patriarcal actual? ¿Cómo se puede trabajar con ellos desde la escuela? Creo que es un tema de educación en el que coinciden ambos y te dejo el micrófono. Gracias, Rosalba. Gracias, Angélica Torres. Y también gracias a Rodrigo. Qué gusto también verte por acá. Rodrigo también es colega de la Facultad de Química de una generación distinta a la de Jesús. Gracias por tu pregunta tan interesante. También por la pregunta, insisto, que nos da Angélica. En términos de educación, bueno, sí creo que hay muchísimos retos y por supuesto que quiero pensar, y aquí sale mi rol de docente, sí quiero pensar en lo que hace, o lo que podemos hacer en términos de educación formal, por así decirlo. Y tendría que ver con incorporar la perspectiva de género. Y la UNAM lo empieza a hacer, la Facultad de Química, por eso hay colegas míos aquí de la facultad, porque fue de las primeras que instauró una asignatura optativa en estudios de género que imparto con otra colega, con Laura Bejarano. Y entonces es muy buena en términos de educación formal, por así decirlo, o por adjetivarla de esa manera, incidir desde la perspectiva de género y crear materias con perspectiva de género, que estudiantes conozcan qué son los feminismos y estamos pensando incluso aquí de colegas que se están formando en las ciencias de la química, entonces muchas de las críticas que hacen otras personas tenían que ver con que, bueno, ¿y la química qué tiene que ver con el género? Y no puedo decirle yo, pero sí creo que podrían decir mis colegas que sí, que tiene que ver con género y ellas y ellos lo saben de manera muy cercana. Es en términos de educación formal, pero a mí me interesa también muchísimo más por mis intereses sociológicos y socioantropológicos, pensar en la dimensión subjetiva y en la educación desde una perspectiva más amplia y pensar en la educación como una especie de prácticas y también de saberes que hacemos para pensar en el género. Y ahí, como preguntaba Rodrigo, yo diría que no sé de qué manera en términos concretos, pero sí creo que todos tendríamos que sumarnos al trabajo de repensar en nuestra masculinidad. Y en ese sentido, no sé si educar a pares, pero sí entablar diálogos o incluso mostrar con el ejemplo propio cómo cuestionamos los modelos hegemónico, el modelo, perdón, hegemónico de masculinidad y también promover con nuestro cuerpo otros modelos de masculinidad, que de hecho, bueno, sé que el resto de la gente tal vez no lo puede ver, solo quienes estamos en la sala, pero Rodrigo lo hace de manera muy explícita
con su cuerpo, su manera de vestir, etc. Creo que eso puede ser un acto educativo, por así decirlo, sumamente potente. Es decir, y no verlo como una responsabilidad, sino más bien como algo que nos atañe a todas las personas, en tanto que, insisto, todas las personas estamos socializadas por esquemas de género. Y complementando un poco con lo que preguntaba Angélica, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan hombres jóvenes respecto a este modelo hegemónico de masculinidad? Bueno, muchísimos, y el más drástico es la muerte, como ya decía, ¿no? O sea, que los hombres tienen la probabilidad de este país de morir, al igual que las mujeres, también por cuestiones de género, pero por un modelo de masculinidad que nadie cumple y además por causas muy prevenibles. O sea, los hombres se mueren porque se agreden. La agresión, así, agresión como causa de muerte es la primera de los 15 a los 40 años en los hombres mexicanos. Entonces, bueno, obstáculos es en la salud, pero también en la manera de morir, y en la vida afectiva muchísimos otros, ¿no? Pensemos en todos los obstáculos que se imponen incluso a los hombres jóvenes, como expresar afecto, expresar otras emociones, positivas o negativas, pero solo en el hecho de expresar emociones, en no hablar de lo que sienten, eh, también intentar actuar una posición o un papel muy rígido que nadie cumple, pero que es muy desgastante y que genera muchos estragos, no solo en ellos, sino también en las mujeres. Entonces, bueno, vemos que los obstáculos son muchísimos, que hay mucho por hacer, entonces, bueno, sí creo que nos toca, no sé si educar desde una perspectiva impositiva, que yo tengo certeza que Rodrigo no lo veía así, pero sí creo que dar cuenta con el propio cuerpo de cómo podemos contribuir a cambiar estos esquemas de género, que son muy rígidos, que no benefician a nadie y que tienen muchos estragos para todos los seres humanos. No sé qué opinan Angélica y Rodrigo al respecto. Gracias, César. El tiempo, ya estamos sobre tiempo, más bien estamos tomando unos minutitos de más, pero quisiera dar pie a dos preguntas que reflejan la intención de esta charla, tanto de invitarte como de lo que hacemos desde el museo. Y los invito a que nos escriban al correo del museo, lo vamos a poner en Facebook y está disponible también en nuestra página. Y César, te pediría si nos podrías ayudar después a contestar estas preguntas y estos comentarios que nos han llegado, eh, porque sin duda hay mucho, es un tema, pues bueno, inabarcable en esta sesión y han generado inquietudes y comentarios muy, muy interesantes. Entonces, mira, retomo una penúltima pregunta y comentario de Suyeli Vilchis. Soy docente a nivel medio superior y me interesa trabajar con mis alumnos sobre las masculinidades. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué estrategias me pueden servir? Gracias por la pregunta. No alcancé a escuchar el nombre porque pasó una ambulancia por ahí casa, pero por eso no lo mencionaré. Sí, Suyeli Vilchis. Gracias, Sujay Vilchis. Muchas gracias, Rosalba y Sujay, por la pregunta. Bueno, creo que una manera muy interesante puede ser primero acercarse a lo que han hecho los feminismos, hablar de teorías feministas, o saber el género desde una perspectiva relacional. Primero pensar en qué han hecho las mujeres y luego, como teorías feministas, después acercarse a los estudios de género y después culminar con los estudios de género de los hombres y las masculinidades, ¿no? Para que veamos entonces, creo que le puedes enseñar a tus estudiantes o pueden compartir las maneras en las que hay modelos de socialización de masculinidad que son muy nocivos y pensar también que la masculinidad es una construcción social y en tanto construcción puede ser modificada, se puede cambiar. Creo que acercarse académicamente hablando estos discursos a los feministas y después a los estudios de género y por último al subcampo de los estudios de género de los hombres y las masculinidades puede ser muy sugerente para que pienses con tus estudiantes de manera colectiva sobre la masculinidad y para que promueva de manera colectiva también modelos más incluyentes de la masculinidad. Ese sería mi consejo así súper en concreto. Y ya en términos más concretos, no solo, sí académicos, pero no tan teóricos, pues ver otros formatos, ver videos que se han hecho sobre masculinidades, hay muchísimos, ver el trabajo de muchos colectivos, por ejemplo en la Ciudad de México, de Hombres por la Equidad AC, en Veracruz, del que coordina el doctor Benoit Kaiser, un experto en masculinidades y salud,
que se llama salud de género, o saber también en términos colectivos lo que hace la ciudadanía para repensar la masculinidad. Gracias, César. Para cerrar, nosotros en el museo hablamos de que la Constitución es un texto vivo, retomando a algún abogado que desarrolla esta teoría. Y nos acogemos a ese concepto porque la Constitución es un producto social. Las sociedades evolucionan y aparecen estos grupos sociales que exigen más atención. Hay demandas de salud, de educación y demás. Entonces, quisiera retomar para terminar un comentario que nos hace Antonio Cíntora. Y nos dice, creo que sería bueno mencionar los 2 casos de hombres afiliados al Seguro Social e ISSSTE que no pudieron inscribir a sus hijos e hijas a guarderías a pesar de ser derechohabientes y que tuvieron que ser dictaminadas por la Corte. Eso contradice el decir de César de que no hacen falta leyes para varones. Es un tema polémico, pero considero que analizarlo desde una óptica estructural no permite visibilizar posiciones masculinas en resistencia, como estos 2 casos de hombres solteros que acompañó Gire AC. Yo creo que tiene un poco que ver con lo que hemos comentado de cómo estas leyes para las mujeres inciden o impactan en el ámbito de los varones y cómo precisamente hay mecanismos y estos casos se toman como ejemplos para hacer jurisprudencia y ¿por qué no? Para proponer iniciativas de ley. Entonces, César, para cerrar con este comentario, por favor. Gracias, Rosalba. No, en realidad creo que tú respondiste la pregunta y lo hiciste de manera magistral y yo no podría hacerlo mejor. Me parece interesante lo que comenta el compañero. Y ya decía, suele decirse muchísimo cuando hablamos de estos temas sobre, bueno, pero no todos los hombres, bueno, pero eso no es cierto, yo soy hombre y no mato, pero yo también sufro por ser varón, ¿no? Claro que sí necesitamos leyes los hombres. Yo hablaba de elementos, como decía muy bien nuestro compañero, más estructurales que creo que tienen que ser atendidos. Luego, si pensamos en casos más específicos, creo que tendríamos que revisar estos temas que ir acompañado y, como decía Rosalba, bueno, contribuir a que se cree jurisprudencia y así podemos generar leyes más equitativas, pero ojo, sin los feminismos no llegaríamos a este tipo de reflexiones. Entonces, claro, está bien, pensemos en esos 2 casos. Tampoco traje aquí una mirada esencialista o que generalice a las mujeres y a los hombres como colectivo. Si metemos perspectiva interseccional, podemos pensar que en algunos casos hay hombres racializados y empobrecidos que viven más subordinación que mujeres ricas y blancas, por ejemplo. Pero yo hablaba de condiciones más estructurales. Pero sí, sin duda que es buenísimo conocer otros casos, pero las leyes tienen un carácter universal. Y en ese sentido, por eso intentan resarcir problemas estructurales. Pero como dijo muy bien Rosalba, la Constitución y las legislaciones son textos vivos y que ayuden a la ciudadanía. Entonces, bueno, si es necesario, a partir de 2 casos, pero si nos damos cuenta que a lo mejor son muchos más, si es necesario generar otro tipo de legislaciones, pues estaría muy interesante, sin perder de vista, en términos incluso hasta numéricos, 2 casos en comparación con los de muchísimas mujeres. Gracias, César. Sí, lo importante es tener esto presente y sumarse a las luchas, a las distintas luchas desde distintas trincheras, desde las distintas posiciones en que nos encontremos. Y bueno, recuerden que dentro de unas semanas, unos meses, pues viene un proceso electoral muy grande, se eligen muchos representantes y pues sí los invitaría a tomarnos en serio el actuar políticamente, pensar en estas luchas, pensar en estos derechos que queremos que se defiendan y que sean considerados en las legislaciones y en ese sentido, pues ver quién nos representa, saber, conocer a quién podemos elegir para que nos represente, porque ahí está una vena de acción como ciudadanos para participar en política, e incidir en la realización, en la elaboración de leyes y en su cumplimiento. Pues César, tenemos que cortar aquí. Les agradezco muchísimo las felicitaciones y los comentarios que nos han dejado a nuestros espectadores en redes. Gracias a quienes nos acompañaron aquí en sala y les recuerdo, si gustan, digamos, continuar esta charla, escríbanos a nuestro correo del museo. Nosotras haremos llegar estas preguntas y comentarios a César y les tendremos una respuesta.
Muchas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. César, un lujo tenerte y esperemos que no sea la primera, bueno, no esperemos, no va a ser la primera vez que estés con nosotros en nuestros espacios. Te invitaremos a más actividades y les recuerdo que el próximo mes vamos a tener una charla precisamente sobre estas violencias, de cómo dos chicas, estudiantes de ciencias, vivieron situaciones de violencia que en un momento no la reconocieron como tal, sino que hasta después se dieron cuenta de que era violencia, ¿no? Son situaciones que queremos rescatar de lo que pueden vivir los alumnos y las alumnas en las aulas y que parecería algo normal, entre comillas, pero que pasado el tiempo se dan cuenta de que no fue así, ¿no? Y la idea es que no dejemos pasar el tiempo, sino que tengamos elementos para identificar las situaciones de violencia de género. Entonces los invito el próximo mes, el 27 de abril, a esta otra charla. Y pues gracias, César, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Rosalba, muchísimas gracias a ti y al museo por la invitación. Claro que sí, cuenten conmigo para seguir dialogando. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en la sala, a mis colegas de química, también al resto de la audiencia que estuvo a través del canal de Facebook o de la página de Facebook del museo, y eso, todas sus dudas, como decía muy bien Rosalba, al correo museodelasconstituciones@gmail.com y podemos seguir en diálogo. Y muchísimas gracias en serio por formar parte de esta charla.